Para mí es un honor participar en esta sesión de la Academia Nacional de Medicina. Agradezco la invitación y el tema a tratar va a ser primera causa de mortalidad a pesar de la pandemia COVID-19. Como nosotros sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte desde hace muchos años. En este reporte del 2019 podemos ver cómo la principal causa de muerte es enfermedades cardiovasculares seguidas de cáncer y de enfermedades respiratorias crónicas. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en muchos de los países a nivel mundial. Podemos ver claramente cómo las enfermedades cardiovasculares causan 17 millones de muertos y sobre todo es un grave problema en los países de medianos ingresos y de bajos ingresos. ¿Por qué se ocasionan estas enfermedades cardiovasculares? Se ocasionan por factores de riesgo. Ustedes podemos ver, de acuerdo a esta publicación de Lancet, que casi el 70% de las enfermedades cardiovasculares alrededor del mundo son ocasionados por factores de riesgo modificables. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Son hipertensión, diabetes, colesterol elevado, obesidad, entre las principales causas de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué pasa en México? En México nosotros sabemos que tenemos que una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares en los años anteriores y esto de aquí ocasiona que los pacientes en México tengan una alta mortalidad por una de las consecuencias de estos factores de riesgos y de enfermedad cardiovascular, que una de las principales presentaciones es el infarto agudo del miocardio. Ustedes pueden ver en esta publicación, que es de la OSD, cómo la muerte por infarto a 30 días en pacientes de más de 45 años en el 2017, la mortalidad por infarto, que es uno de los desenlaces debido al no control adecuado de factores de riesgo, en México es muy importante. Comparado con otros países de la región, por ejemplo, comparados con Brasil, con Uruguay, la de mortalidad en toda Latinoamérica, con Uruguay, Chile y el promedio que se espera de la OSD. Colombia sí tiene una mortalidad menor y debemos nosotros preguntarnos por qué México tiene esta mortalidad tan elevada, que realmente es un número que está por encima de lo esperado a pesar de los desarrollos económicos e industriales que ha presentado el país. Y también podemos observar aquí claramente cómo la mortalidad no solo en enfermedad de tipo cardíaca, infarto agudo del miocardio es elevado en mayores de 45 años, sino también en eventos vasculares cerebrales. Y es por eso que realmente hay que hacer algunas acciones, tenemos que tomar acciones para tratar, de impedir que se presenten estas complicaciones de los factores de riesgo no mal controlados, como es hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, y evitar eventos vasculares cerebrales, tanto del tipo isquémico y del tipo hemorrágico, para que no tengamos una mortalidad tan elevada. Y aún así, esta mortalidad elevada también se debe ya porque muchas veces los pacientes no reciben un adecuado tratamiento en los centros hospitalarios. ¿Y por qué tenemos este problema? Pues este problema lo tenemos es porque existe una alta demanda de los servicios de salud a nivel nacional y hay muy poco acceso a los servicios de salud. Uno de los problemas es porque existe deficiencias en los sistemas de salud, sobre todo en deficiencias a nivel de todos los estados, y es mucho más importante en algunos estados comparados con otros.
Y es por eso que en el 2020 se publicó conjuntamente con el grupo de la Secretaría de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo si existía realmente una brecha entre la oferta y la demanda en los grupos de pacientes que eran atendidos en México por enfermedad cardiovascular, en específico por infarto agudo del miocardio. Y tal vez con esto enterarnos de qué es lo que está pasando y por qué México tiene una mortalidad tan elevada por infarto agudo del miocardio. Ustedes pueden ver en esta publicación cómo a lo largo de los años, efectivamente la mortalidad desde el 2005 al 2017 no se ha modificado, tanto en hombres de más de 60 años como en mujeres de 60 años, e inclusive comparando las dos barras, la mortalidad en la mujer es mayor, como se ha demostrado en varios estudios a nivel de otros países. Y en esta publicación que se hizo en 527 hospitales, de segundo nivel 471 y de tercer nivel 56, lo que se demostró en esta publicación, esto de aquí se hizo en 527 hospitales alrededor del país, es que existía una deficiencia para poder hacer el diagnóstico adecuado de infarto, tanto a nivel de segundo nivel en un 37% y de tercer nivel en un 51%. Y otra cosa que también se observó es que existía muy poco tratamiento, tanto a nivel de segundo nivel como de tercer nivel, de tratamientos de reperfusión, ya sea tanto en farmacológicos como en reperfusión mecánica. Ustedes pueden observar que sí es verdad que la reperfusión farmacológica tiene un número mayor en cuanto hablamos de tratamiento de reperfusión en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. También se puede observar una una disminución de la oferta de tratamiento de reperfusión mecánica tanto en segundo nivel como en tercer nivel. Con lo que se concluye que efectivamente existe una gran diferencia entre la oferta y demanda en los servicios de salud en México y por supuesto esto conlleva a una diferencia en las demandas, en los eventos cardiovasculares. Debido a estos resultados, pues podemos afirmar que existe una gran diferencia entre la demanda y los excesos y los accesos a servicios de salud. Esto de aquí, sobre todo por deficiencias de nuestro sistema de salud, como se observó por deficiencias de adecuadas competencias a nivel de los hospitales, adecuados recursos tanto para tratamientos de reperfusión, ya sea mecánica como farmacológica, y por supuesto también porque existe un incremento de la demanda por esta patología, por infarto agudo del miocardio, ya que hemos observado un incremento de los casos de infarto agudo del miocardio alrededor del país. Ahora, ¿qué pasa durante esta pandemia? Durante esta pandemia muchos pensamos que tal vez el COVID era la principal causa de muerte y ahora en esta data del 18 de junio, datos de la Organización Mundial de la Salud, y lo vimos en el año 20 y 21, y ahorita hablando del 22, podemos observar claramente que la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades arteriales coronarias. Inclusive, como les comentaba, en 2020 y 2021, la enfermedad coronaria sigue siendo la primera causa de muerte. El COVID estaba aquí está incluido en enfermedad obstructiva crónica en tercer lugar y en el 2020 y 2021 inclusive ocupó entre el segundo también o tercer lugar. En Estados Unidos, ustedes pueden ver data de ellos, datos provisionales de causas de muerte en el 2021. El COVID ocupaba el tercer lugar, las enfermedades cardiovasculares el primero, el cáncer en segundo, y en el 2020 lo mismo, la enfermedad cardiovascular, aunque estábamos viviendo plena pandemia y pudiéramos pensar que el COVID era la principal causa de muerte, pues no, efectivamente la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Y ahora, hablando de México, en este comunicado de prensa publicado en enero del 21,
¿Qué pasa en México en el 2020? Lo mismo. Las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte tanto en hombres y mujeres entre enero y agosto del 20, siguiendo la segunda causa de muerte, el COVID-19. Nosotros que vivimos acerca del impacto de la pandemia de COVID en nuestro Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la emergencia cardiovascular. Nosotros vimos, esto de aquí es una publicación en la cual vamos a comparar 3 periodos, que es el periodo de pandemia entre el 30 de marzo y el 16 de mayo del 20, el periodo prepandémico entre enero del 5 a marzo del 29 del 20 y el control histórico nuestro que lo pusimos entre marzo 30 a mayo del 16 del 2019. Ustedes pueden ver claramente cómo esta es el 2019, la línea azul, y la roja, la línea el 2020. Y podemos observar cómo en el 2020 tuvimos una reducción significativa tras la última semana de marzo comparado con el periodo prepandemia y el periodo de control histórico. Vemos aquí ya en números como claramente los números de síndromes coronarios agudos, que es una de las principales ingresos en nuestra unidad coronaria y atención en urgencias, podemos ver claramente cómo hubo una reducción de casi el 46% comparado con los periodos históricos, de control histórico y el periodo prepandémico. Así también ustedes pueden ver que de todas las urgencias cardiovasculares se observó una reducción del 55% durante el periodo de pandemia, incluyendo no solamente el síndrome coronario, sino otros tipos de urgencias cardiovasculares, como principalmente otra de las causas importantes de ingreso a nuestro servicio es la insuficiencia cardíaca aguda. Sí es verdad que nosotros observamos una reducción en el número de pacientes, pero esto no es igual a que realmente los pacientes habían desaparecido. La causa del que el paciente no se acercaba se demostró que era multifactorial. Efectivamente era por miedo a acercarse a los servicios de urgencias que estaban llenos o había mucho miedo de pensar que te ibas a contagiar en el hospital o en nuestro caso pensaban los pacientes que se podían contagiar porque sabíamos que teníamos una área destinada a COVID. La reducción del número también de urgencias del número de urgencias cardiovasculares, ustedes pueden ver claramente cómo se disminuyó tanto de los pacientes que venían mensualmente, también semanalmente, del número de pacientes que se hospitalizaban, del número de pacientes que ocupaban la unidad coronaria. Todo esto disminuyó considerablemente comparados con los otros periodos, a diferencia pues, de que los grupos con COVID pues, sí definitivamente incrementaron en nuestro hospital. Realmente la visita semanal cayó de manera dramática en nuestros grupos de pacientes, inclusive teníamos durante la época de pandemia disponibilidad de camas. En cuanto ya enfocándonos directamente en el número de infartos, también tuvimos una reducción importante en el número de infartos. Ustedes pueden ver cómo aquí empieza el confinamiento y podemos ver claramente que nosotros atendíamos un número importante de casos a nivel semanal y mensual y durante la pandemia empieza a caer desde el 23 de marzo. Empezamos a observar ya desde el 16 cómo cae dramáticamente la presentación de pacientes con síndromes coronarios agudos durante este periodo de pandemia. Podemos ver también cómo disminuyó el número de pacientes y disminuye el número de tratamientos de reperfusión en nuestro grupo de pacientes. Nosotros empezamos a usar más fibrinolíticos en este grupo porque hubo datos, sobre todo del grupo de China, que es el que era el primero que trataba
trató a estos grupos de pacientes que la fibrinólisis era una buena opción de tratamiento. Ya con el tiempo nos dimos cuenta que si nosotros nos protegíamos al paciente, hacíamos ciertos esquemas de hacer pruebas, sobre todo pruebas rápidas al principio para ver si el paciente estaba infectado, se pasaba a sala, luego empezamos a dejar la fibrinólisis y solamente se hacían pruebas rápidas, paciente salía negativo y el paciente salía a angioplastía primaria a sala para recibir la angioplastía primaria. Y actualmente, ahora, ya todo paciente con infarto, con elevación del ST, solamente si está sintomático les hacemos pruebas, pero si no está sintomático, el paciente pasa directamente a sala. Lo que hemos aprendido es que efectivamente tenemos es que tanto usar la protección adecuada para evitarnos contagiarnos. Ya estamos en otra época, ya estamos vacunados y realmente lo que hemos ha demostrado, los estudios nos han demostrado los años que vivimos en esta pandemia es que lo que tenemos que hacer es una debida protección de la vida aérea y vamos a poder tratar a nuestros pacientes en los tiempos adecuados, porque durante la pandemia lo que vivimos es que estos pacientes recibían menos tratamiento de reperfusión y un retraso en la atención. En cuanto de la situación a nivel no solamente de México, como se los presentó, sino a nivel mundial. Esto de aquí es un trabajo del grupo de la unidad coronaria, de nuestro grupo, con la Asociación para Cuidados Coronarios de Europa, y vemos el impacto de la pandemia por hospitalizaciones en síndromes coronarios agudos en 29 centros de referencia a 17 países. Y también, como lo vivimos en México, ellos también tuvieron una reducción en el número de síndromes coronarios agudos a nivel mundial, como se reportaba. Se observa claramente cómo hay una disminución comparado con las épocas de pandemia y no muchas veces nos hacemos la pregunta si es que efectivamente había disminución y por eso el tema de pensar que la pandemia pasó a ser la primera causa de muerte y no las enfermedades cardiovasculares, porque muchos observábamos esta disminución en el número de casos de infartos agudos del miocardio y de otras urgencias cardiovasculares durante esta época, pero no fue así. Lo que pasaba era que el paciente no acudía a las salas de urgencias. Y esto de aquí hacía también que durante esta época de pandemia tuviéramos un tiempo puerta-balón mayor, tuviéramos tiempos puertas agujas muy largos y por supuesto tiempos totales de isquemia mayores. Todo esto ya ha cambiado porque hemos aprendido que efectivamente el paciente sigue siendo una prioridad, el paciente con infarto, con elevación del ST, y no debemos retrasar haciendo pruebas, haciendo tomografías antes de darle un tratamiento de reperfusión. El paciente con infarto, con elevación del ST o sin elevación del ST, se tiene que tratar como hemos estado acostumbrados a tratarlos, no retrasar los tiempos y si podemos ofrecer angioplastía, si el paciente no tiene síntomas, debe pasar inmediatamente a salas, no hacer ningún protocolo pensando que tiene o no tiene COVID, es una urgencia. Y si tiene síntomas, lo que hay que hacer es protegerse, seguir el protocolo y tal vez y hacer una prueba rápida como dependiendo de varios protocolos en los hospitales que trabajemos, pero no retrasar la estrategia de reperfusión, por ejemplo, si decidimos por angioplastía primaria de realizar alguna tomografía, que en algunos centros inclusive se hacía eso y se retrasaba la atención del paciente cuando lo primordial en este grupo de pacientes es reperfundirlos. Aquí les cuento más o menos toda la historia de nuestro tratamiento de reperfusión de los síndromes coronarios agudos con elevación. Ustedes pueden ver cómo nosotros hemos trabajado creando redes de atención y mejorando la reperfusión fuera del hospital, que es la línea amarilla, a través de programas para mejorar la atención y creación de redes. Iniciamos en el 2013 y posteriormente hicimos otras campañas en el 2018 apoyados por la Secretaría de Salud. Durante la época de COVID, pues esto se vino abajo, pero actualmente ya desde que
empezó a mejorar la pandemia, hemos incrementado otra vez nuestro número de pacientes y el número, sobre todo, muy importante, la activación otra vez de las redes y el número de pacientes reperfundidos fuera de la red con trombocíticos. Ya para concluir, debemos recordar que aún durante pandemia, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial y en México, que tenemos muchos factores de riesgo presentes, que tenemos muchos datos de sedentarismo que debemos de corregir. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Más o menos mata a 18.6 millones de habitantes. Y lo más importante que debemos recordar, que más del 75% de enfermedades cardiovasculares, de muertes por enfermedades cardiovasculares, ocurren en países con economías emergentes, principalmente. Los factores de riesgo son las principales causas para estas enfermedades y muchos de ellos son prevenibles. No olvidarnos que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en la población, aún durante pandemia, y es posible prevenirlas. Hay que hacer controles de factores de riesgo desde edad temprana y, por supuesto, no debemos olvidarnos de dar el tratamiento adecuado, que nuestros pacientes tengan acceso a esto y de manera oportuna, ya que esto es una de las claves para disminuir la mortalidad y morbilidad. Muchísimas gracias.